La crisis de los misiles de Cuba ocurrió en el contexto de la Guerra Fría, una larga confrontación ideológica, política y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que se extendió desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991. La Guerra Fría fue una lucha por la supremacía mundial, en la que ambos países buscaban expandir sus ideologías y esferas de influencia, a menudo mediante el uso de la fuerza militar o la amenaza de ella. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética participaron en numerosas competencias y conflictos indirectos en todo el mundo, como la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la invasión soviética de Afganistán y la Guerra de Angola. También hubo una carrera armamentista entre las dos superpotencias, con ambos países desarrollando armas nucleares cada vez más avanzadas. Con esto ya dicho, y el contexto previamente mencionado, daré las principales causas por las cuales surgió la crisis de los misiles. La primera fue la Revolución Cubana. En 1959, Fidel Castro lideró una revolución que derrocó al gobierno pro-estadounidense de Cuba. El nuevo gobierno socialista de Cuba se convirtió en un aliado cercano de la Unión Soviética, lo que aumentó la preocupación de Estados Unidos sobre la influencia soviética en el hemisferio occidental. La segunda fue la política de contención. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos adoptó una política de contención, esto con el fin de detener la expansión del comunismo en todo el mundo, ya que se oponía a sus ideales capitalistas. Como parte de esta política, Estados Unidos impuso un embargo económico a Cuba y apoyó a varios intentos fallidos de invadir la isla. Tercer causa fue la presencia de misiles soviéticos en Cuba. Esta podría considerarse la principal de todas. En 1962, la Unión Soviética comenzó a instalar misiles nucleares en Cuba, en respuesta a la presencia de misiles estadounidenses en Turquía y la amenaza nuclear que representaba la seguridad de la Unión Soviética. La presencia de estos misiles cerca de las costas de Estados Unidos aumentó la preocupación del gobierno estadounidense y lo llevó a una crisis. La cuarta causa fue la política de confrontación. Durante la administración del presidente estadounidense John F. Kennedy, se adoptó una política de confrontación hacia la Unión Soviética, en la cual se buscaba demostrar la superioridad militar y tecnológica por parte de Estados Unidos. Esta política llevó a la escalada de la crisis y aumentó el riesgo de una guerra nuclear. Lo siguiente será mostrar cómo se desarrolló este conflicto. Posterior a que el presidente John F. Kennedy convocara una reunión de emergencia con sus asesores de seguridad nacional para discutir cómo responder a esta amenaza que estaba representando la Unión Soviética, se decidió que los Estados Unidos bloquearían las importaciones de Cuba y que se tomarían medidas militares si es que la Unión Soviética no retiraba los misiles. La Unión Soviética respondió a esto desplegando barcos con misiles nucleares hacia Cuba. Los Estados Unidos impusieron un bloqueo naval alrededor de Cuba para evitar que los barcos soviéticos llegaran a la isla. En este punto, la situación se volvió muy tensa, con ambos países preparados para el conflicto. La crisis se prolongó durante varios días, con amenazas y contraamenazas de ambos lados. Sin embargo, el 28 de octubre de 1962, la crisis llegó a su fin cuando el líder soviético Nikita Khrushchev anunció que la Unión Soviética retiraría los misiles nucleares de Cuba a cambio de que Estados Unidos se comprometiera a no invadir Cuba y a retirar los misiles nucleares que tenían en Turquía. La crisis de los misiles fue una de las situaciones más peligrosas de la Guerra Fría. Si no se hubiera encontrado una solución pacífica, podría haber llevado a una guerra nuclear que había tenido consecuencias catastróficas para todo el mundo. La crisis también demostró la importancia de la diplomacia y la comunicación en tiempos de crisis, así como la necesidad de evitar la escala en situaciones de conflicto. La crisis también demostró la importancia de la diplomacia y la comunicación en tiempos de crisis, así como la necesidad de evitar la escalada total en situaciones de conflicto. A raíz de esto, y con el conflicto ya solucionado, estas fueron sus principales consecuencias, en su mayoría, por no decir todas, favorables. La primera fue el fin de la carrera armamentística. Después de la crisis, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se dieron cuenta del peligro de una guerra nuclear y comenzaron a reducir el número de armas nucleares en su arsenal.
Se firmaron varios tratados de control de armas, como el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968 y el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 1972. La segunda fue la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después de la crisis, los líderes de ambas superpotencias se comprometieron a mantener el diálogo y a evitar futuros conflictos militares directos. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética mejoraron y se inició un proceso de deshielo que permitió la cooperación en áreas como la ciencia, la tecnología y la cultura entre ambas potencias. La tercera fue el fortalecimiento de la posición de Fidel Castro. La crisis aumentó la popularidad de Fidel Castro en Cuba y reforzó su posición como líder de la revolución cubana. Castro se convirtió en un símbolo de resistencia contra la agresión estadounidense y fortaleció su alianza con la Unión Soviética. La cuarta fue el aumento de la influencia de los países no alineados. La crisis llevó a la creación del movimiento de países no alineados, que agrupó a países que no querían estar alineados con ninguno de los dos bloques y que buscaban su propia posición en la política internacional. Esta organización tuvo un papel importante en la política mundial durante las décadas siguientes. En conclusión, la crisis de los misiles fue uno de los momentos más tensos y peligrosos de la Guerra Fría. La confrontación de estas dos naciones estuvo a punto de la guerra nuclear, y la resolución pacífica de la crisis fue un gran logro para la diplomacia y la política internacional. Esta crisis también puso de manifiesto el peligro que representan las armas nucleares y la necesidad de que los líderes mundiales busquen soluciones pacíficas a los conflictos. Es importante reflexionar sobre cómo podemos evitar futuras crisis similares y trabajar para prevenir el uso de armas nucleares en un futuro. Además, la crisis de los misiles dejó un legado duradero en la política mundial. Fue un momento decisivo que llevó a cambios significativos en la estrategia militar de ambas superpotencias y en las relaciones internacionales. La crisis también demostró que la cooperación y el diálogo son la clave para evitar conflictos militares y así poder avanzar hacia un mundo más pacífico y justo. Y eso ha sido todo, se aprecia y se agradece muchísimo la atención, me despido, adiós, 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 adiós.